Hay una herida invisible que atraviesa generaciones. No sangra, no grita, pero se siente, como una ausencia densa en el aire familiar. No está hecha de abusos evidentes, ni de traumas escandalosos. Está hecha, en cambio, de lo que nunca fue vivido. Carl Jung decía que nada tiene mayor influencia psicológica en los hijos que la vida no vivida de sus padres. No se trata solo de lo que ellos hicieron mal, sino de lo que nunca se atrevieron a hacer. Los sueños abandonados, los amores negados, los talentos reprimidos, los caminos que no se tomaron. Todo eso no desaparece, se esconde y se transmite. Cada familia es un campo energético. No solo compartimos sangre, apellido o fotos antiguas, compartimos una psique colectiva, un sistema emocional donde habitan tanto las alegrías como las sombras. Y esas sombras, las partes no aceptadas, los deseos sofocados, buscan salida. Y muchas veces encuentran su camino en los hijos. ¿Alguna vez te has sentido cargando un peso que no entiendes, repitiendo patrones que no te pertenecen, como si vivieras una vida a medias, bajo expectativas invisibles? Tal vez no es solo tu historia la que estás viviendo. Tal vez llevas en los hombros la vida que tus padres no pudieron vivir. Esto no es una acusación, es una invitación, porque solo cuando reconocemos estas dinámicas ocultas podemos romper el ciclo. Solo cuando miramos hacia atrás con compasión, podemos liberarnos hacia adelante con conciencia. En este video, vamos a descender suavemente a las raíces, no para culpar, sino para comprender. Vamos a explorar cómo los sueños frustrados, las heridas no elaboradas y las emociones negadas se convierten en herencia emocional, y cómo podemos transformarlas en camino de individuación y libertad. La historia familiar no termina en lo que pasó. Empieza a cambiar cuando alguien tiene el coraje de mirar con ojos nuevos y escribir un capítulo distinto. Si estás aquí, tal vez ese alguien seas tú. Las sombras heredadas, el inconsciente familiar. No heredamos solo el color de ojos o la forma de la nariz. Heredamos también silencios, heridas que nadie nombró, dolor que fue barrido bajo la alfombra del tiempo. Jung llamó a este fenómeno inconsciente familiar, una capa profunda de la psique donde habitan las emociones reprimidas de generaciones pasadas. Allí viven los miedos no enfrentados, los deseos prohibidos, las frustraciones que nunca encontraron salida. Y aunque nadie hable de ellos, están activos, moldeando comportamientos, elecciones, emociones. Lo que un padre calla, un hijo muchas veces siente como suyo. Lo que una madre reprime, una hija lo vive sin entender por qué. El inconsciente familiar no se transmite por palabras, sino por energía emocional, gestos cotidianos, omisiones, silencios cargados. Es un lenguaje sin palabras que enseña sin que nadie lo note. Jung desarrolló el concepto de la sombra para describir todas aquellas partes de nosotros que hemos rechazado, negado o temido. Cuando aplicamos este concepto a la familia, entendemos que cada núcleo familiar también tiene su sombra colectiva. Lo que no se podía nombrar, lo que estaba prohibido sentir, lo que debía mantenerse oculto para preservar una imagen. Pero lo reprimido no desaparece, se filtra, se cuela en la vida de los hijos en forma de ansiedad, de autosabotaje, de relaciones difíciles. Repetimos lo que no se resolvió. Reconocer esta sombra heredada no es fácil, pero es liberador, porque solo podemos transformar lo que somos capaces de mirar. Y al hacerlo, dejamos de ser meros herederos del pasado para convertirnos en creadores conscientes del presente. El complejo de la vida no vivida. Imagina una corriente subterránea. No la ves, pero sientes cómo arrastra tus pasos. Así actúan los complejos, según Carl Jung. Núcleos emocionales inconscientes cargados de energía psíquica, formados por experiencias no elaboradas, traumas y deseos reprimidos. Cuando uno de estos complejos se forma en el corazón de una familia, su influencia puede persistir durante generaciones. Uno de los más poderosos y silenciosos es el complejo de la vida no vivida. Se origina cuando los padres, por miedo, deber o circunstancias externas, sacrifican aspectos esenciales de sí mismos, renuncian a sueños, talentos, pasiones, y en lugar de elaborarlos interiormente, los dejan latentes, inconclusos.
ese material psíquico no desaparece, se transforma en campo emocional. Y ese campo inevitablemente envuelve a los hijos. La frustración no expresada se convierte en crítica constante, en exigencias sutiles, en silencios densos, llenos de expectativa. El hijo o la hija empieza a sentir que necesita compensar algo, que debe tener éxito o cuidar o sacrificarse, no por su propio deseo, sino por una fidelidad invisible a la tristeza callada de los padres. No es raro ver hijos atrapados entre la culpa y la necesidad de vivir su propio destino. Cargan un mandato emocional que nunca fue dicho claramente, mas se instaló profundamente. No te atrevas a ir más lejos que yo. Es una herencia envenenada, aunque muchas veces nace del amor. El complejo de la vida no vivida actúa como un guión oculto. Te hace elegir relaciones, trabajos, caminos que parecen tuyos, pero que en realidad son ecos del pasado. Hasta que un día, si hay conciencia, uno empieza a preguntarse, ¿esto realmente es mío? ¿O estoy viviendo la vida que alguien más no pudo? Identificar este complejo es el primer paso para desactivarlo. Y al hacerlo, no solo te liberas tú, también das sentido al dolor no expresado de quienes vinieron antes. Proyección, el espejo de los sueños perdidos. A veces lo que un padre no pudo ser se convierte en la misión silenciosa de un hijo. No porque el hijo lo elija, sino porque lo hereda. Y lo hereda sin saberlo. Este fenómeno se llama proyección. Jung lo describió como el acto inconsciente de atribuir a otros aquello que no reconocemos en nosotros mismos. En el contexto familiar, la proyección tiene una fuerza particular. Los sueños abandonados, los talentos negados, las pasiones reprimidas de los padres encuentran en los hijos una superficie donde reflejarse. Un espejo vivo. El padre que soñaba con ser artista y terminó en una oficina, observa con intensidad el talento del hijo para la música, el dibujo o la actuación. La madre que deseaba una vida de aventura y libertad, mira a la hija con ojos cargados de deseo no dicho, esperando que ella lo viva por ambas. Pero lo proyectado no es amor incondicional, es amor condicionado al cumplimiento de un sueño ajeno. Y ese peso puede ser devastador, porque el hijo no solo intenta ser amado, sino también redimir el fracaso emocional del progenitor. En vez de acompañar al hijo a descubrir su propio camino, el padre, sin querer, empuja para que cumpla el suyo. Y así, el niño deja de ser visto por quien realmente es. Se convierte en recipiente de un anhelo que no le pertenece. Las proyecciones pueden crear relaciones sofocantes, cargadas de expectativa, frustración y resentimiento. Y lo más trágico, si el hijo no cumple el sueño proyectado, puede sentir que decepciona a su padre. Y si lo cumple, puede sentir que se traiciona a sí mismo. Reconocer este juego de espejos es esencial, porque el amor genuino no proyecta, acompaña. Y todo proceso de individuación comienza cuando uno se atreve a devolver al otro lo que nunca fue suyo. Arquetipos interrumpidos. Dentro de cada ser humano habita un universo simbólico. Jung los llamó arquetipos, formas primordiales que viven en lo más profundo del alma. Son imágenes universales como el héroe, la madre, el sabio, el creador, fuerzas psíquicas que nos impulsan a crecer, transformarnos y realizar nuestra individualidad. Pero, ¿qué ocurre cuando estas fuerzas son negadas o interrumpidas en una generación? Muchos padres crecieron en contextos donde soñar era un lujo, donde atreverse era peligroso, donde ser uno mismo era mal visto. Así el arquetipo del héroe quedó dormido. Nunca partieron hacia su destino. El arquetipo del creador fue silenciado. Nunca se permitieron inventar, jugar, explorar. El arquetipo de la madre nutritiva se volcó solo en dar a los demás, sin aprender a cuidarse a sí misma. Y esas interrupciones no mueren con ellos, se transmiten. Los hijos crecen con una sensación de que hay algo que no se debe hacer, que brillar es egoísta, que arriesgarse es peligroso, que cuidar de sí mismo es una forma de abandono. Así, se instala un conflicto interno entre el deseo de realizarse y la fidelidad inconsciente a los límites vividos por los padres. El resultado es una generación con miedo de expandirse, personas que sienten que no tienen permiso para ser grandes, para amar libremente, para crear sin culpa.
vidas guiadas por una lealtad silenciosa a lo que fue interrumpido. Pero los arquetipos no desaparecen, esperan. Y a veces, todo lo que necesitan es un acto de coraje, alguien que se atreva a vivir lo que antes fue negado. Cuando uno se reconcilia con su derecho a existir plenamente, no solo sana su historia, también activa los arquetipos dormidos de toda su línea ancestral. Escasez y patrones financieros heredados. La escasez no siempre comienza con la falta de dinero. Muchas veces empieza con la falta de permiso para desear, con la creencia profunda de que no merecemos más, de que tener demasiado es peligroso, de que la abundancia está reservada para otros. En muchas familias, sobre todo marcadas por historias de guerra, pobreza o migración, se formó un arquetipo colectivo de supervivencia. El foco no era crecer, sino resistir. No era prosperar, sino salir adelante como se pueda. Y ese modo de existir se volvió la norma. Los padres que vivieron con miedo al futuro, que trabajaron duro por necesidad, muchas veces transmitieron sin querer una relación distorsionada con el dinero, basada en tensión, culpa y sacrificio. El mensaje, aunque nunca dicho en voz alta, era claro: el dinero se gana sufriendo. Gozar, disfrutar, relajarse, eso era secundario, o incluso sospechoso. Los hijos absorben esta atmósfera emocional como una verdad interna. Crecen sintiendo que deben luchar constantemente, que no es seguro tener éxito, que arriesgarse puede destruir a la familia. Algunos incluso sabotean sus propias oportunidades por una fidelidad invisible. Si mis padres no pudieron, ¿quién soy yo para tener más? Este es el legado oculto de la escasez. No solo falta de recursos, sino falta de libertad interna para vivir con plenitud. Pero la escasez no es solo una condición externa, es también un patrón psíquico, una energía que puede transformarse cuando es vista con conciencia. Preguntarse: ¿de quién heredé mi relación con el dinero? ¿Qué historias familiares hay detrás de mis miedos financieros? Es el inicio de una profunda sanación. No se trata de culpar, sino de comprender, honrar el esfuerzo de quienes nos precedieron y al mismo tiempo abrir nuevas posibilidades, porque sanar la relación con el dinero no es solo mejorar nuestras finanzas, es romper el hechizo del no merezco que por generaciones limitó lo posible, y al hacerlo, damos un paso hacia una vida más libre, más auténtica y más abundante en todos los sentidos. Culpa y sacrificio inconsciente. Hay una forma de culpa que no tiene nombre, pero que pesa en el alma. No proviene de haber hecho algo malo, sino de atreverse a vivir lo que otros no pudieron. Es una culpa silenciosa, ancestral, que nace cuando sentimos que nuestra felicidad puede herir a quienes amamos. Muchos hijos cargan esta culpa sin saberlo. Crecen con una sensación difusa de deuda, una deuda emocional hacia los padres, como si su sola existencia, su libertad, su éxito o su alegría debieran ser justificados. Esto se llama sacrificio inconsciente, cuando los padres han renunciado a su propio deseo, por miedo, por mandato, por amor, y no han elaborado esa renuncia. Los hijos lo perciben, y muchas veces, en un gesto profundo de lealtad, renuncian también a lo suyo. No se permiten amar demasiado, brillar demasiado, arriesgar demasiado, como si ser felices fuera una traición. Así, generaciones enteras quedan atrapadas en un ciclo de repetición. Renunciar para no desentonar, para no sobresalir, para no hacer sentir mal a mamá o a papá. La vida se achica, no por falta de capacidad, sino por exceso de fidelidad. Jung decía que lo no consciente se repite como destino. Y mientras esta culpa no se vuelva visible, continuará guiando decisiones, relaciones y caminos truncados. El primer paso es reconocer que amar a los padres no significa repetir sus límites. Al contrario, vivir plenamente puede ser la forma más profunda de honrar sus sacrificios. Mostrarles, aunque ya no estén, que su dolor no fue en vano, que de su renuncia puede nacer libertad. No se trata de huir de la culpa, sino de transformarla en conciencia, y desde ahí elegir un camino propio, sin traicionar el pasado, pero sin quedar atrapado en él. Frustración, autoestima y modelos parentales. La autoestima no nace en el espejo, nace en el reflejo que recibimos de quienes nos criaron.
Cuando un niño crece con padres profundamente frustrados por lo que no vivieron, por lo que renunciaron, por lo que nunca pudieron ser, muchas veces internaliza una sensación de insuficiencia emocional, no porque se le diga directamente, sino porque lo siente en cada gesto, en cada mirada, en cada expectativa silenciosa. Un padre frustrado, por más amor que tenga, transmite rigidez, juicio, miedo. Vive con una herida abierta que contamina el vínculo con el hijo. No logra celebrar sus éxitos, teme su libertad, minimiza sus deseos, no porque no ame, sino porque el dolor no resuelto se filtra en todo lo que toca. Así, el hijo o la hija aprende a adaptarse, a hacer lo que se espera, a no molestar, a no desentonar, a no brillar demasiado. Aprende a complacer, a esconder su autenticidad, a caminar con cuidado, y sin darse cuenta, va perdiendo la conexión con su verdadero yo. La autoestima se forma cuando nos sentimos vistos, valorados, aceptados por quienes somos. Pero si desde pequeños sentimos que solo somos amados si cumplimos ciertas condiciones, ser responsables, exitosos, sumisos, discretos, entonces la autoestima se vuelve frágil, dependiente, vulnerable. Este es el legado silencioso de muchos modelos parentales marcados por la frustración. Hijos que crecen sintiendo que nunca son suficientes, que siempre falta algo, que deben merecer el amor todo el tiempo. Adultos que buscan aprobación constante, que temen poner límites, que se sienten culpables por tener necesidades. Romper este patrón exige una mirada honesta hacia atrás. Reconocer que nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron, pero que su dolor no puede seguir definiendo nuestro valor. Y desde ahí, comenzar un proceso de reconstrucción interna. Recuperar la autoestima no es inflarse de orgullo artificial, es volver a habitarse, es descubrir que uno vale, no por cumplir expectativas, sino por el simple hecho de ser. Y cuando eso ocurre, la vida deja de ser una eterna compensación y empieza a ser una verdadera expresión. Silencio y comunicación familiar. En muchas familias, lo más doloroso no es lo que se dice, sino lo que nunca se dijo. Hay casas donde el silencio pesa más que las palabras, donde los temas importantes, los sueños rotos, las pérdidas, los resentimientos, los deseos reprimidos, quedan enterrados bajo la rutina, los gestos secos, los comentarios cortos. Y aunque todo parece normal, el ambiente está cargado de tensión, como si algo importante estuviera siempre a punto de explotar. Pero jamás se nombra. Este silencio no es casual, es un mecanismo de defensa. Muchas veces, los padres no hablan porque no saben cómo, porque fueron criados en entornos donde sentir era peligroso, donde expresar era debilidad. Entonces callan. Pero el alma no calla. Los hijos, al crecer en este clima emocional, desarrollan una hipersensibilidad emocional. Captan lo que no se dice, sienten lo que se reprime. Aprenden a leer entre líneas, a interpretar miradas, a caminar sobre puntas de pie para no incomodar. Y así, el lenguaje emocional se vuelve un campo minado. Lo no dicho se convierte en ansiedad, en insomnio, en inseguridad afectiva, porque si no podemos hablar sobre lo que sentimos, terminamos sintiendo que nuestras emociones son peligrosas, incorrectas o demasiado. La comunicación familiar no es solo intercambio de palabras, es la posibilidad de elaborar lo vivido, de poner luz en las sombras, de dar nombre al dolor. Sin ese proceso, cada generación hereda el silencio de la anterior, y con él sus miedos. Romper el silencio no es confrontar, sino abrir espacio para la verdad. A veces basta con una pregunta, con una escucha sin juicio, con el coraje de decir, yo también sentí esto. Porque cuando las emociones tienen voz, dejan de doler en soledad. Y el silencio, poco a poco, puede convertirse en vínculo, relaciones amorosas y repetición de patrones. Las historias de amor que vivimos no comienzan con nosotros. Muchas veces son continuaciones inconscientes de vínculos no resueltos en nuestra historia familiar. ¿Te has preguntado por qué siempre atraes al mismo tipo de pareja? ¿Por qué repites dinámicas dolorosas, incluso cuando prometiste no hacerlo más? ¿Por qué amas con miedo, con desconfianza, o con una necesidad desesperada de ser visto? En el fondo,
Muchas relaciones amorosas son escenarios donde se reactivan las heridas de la infancia. Si creciste con un padre emocionalmente ausente, puede que busques personas distantes. Si tu madre era crítica o controladora, quizá te atraigan vínculos donde te sientes constantemente juzgado. Y así, sin darnos cuenta, terminamos amando como aprendimos, no como deseamos. Esto se agrava cuando hay una historia familiar cargada de frustración, represión o proyección. Si tus padres no vivieron el amor con libertad, si permanecieron juntos por obligación o renunciaron al deseo por miedo, es probable que hayas absorbido esa narrativa como modelo. El amor es resignación. Amar es ceder. Mejor no sentir demasiado. Estas creencias no siempre son conscientes, pero se manifiestan en la elección de pareja, en la dificultad para confiar, en la necesidad de controlar o en el miedo profundo a ser abandonado. Y detrás de todo eso, suele haber una pregunta no formulada. ¿Puedo amar a mi manera sin traicionar a mi familia? Romper estos patrones no es fácil, pero es posible. Requiere observar con compasión, reconocer qué parte de nuestra historia estamos repitiendo y elegir de forma diferente. Amar no debería ser una forma de compensar el pasado, sino una expresión libre del presente. Cuando hacemos consciente la raíz de nuestros vínculos, dejamos de buscar el amor perfecto y empezamos a construir relaciones verdaderas, donde ya no somos hijos heridos disfrazados de adultos, sino personas completas, capaces de amar sin repetir. Creatividad y expresión bloqueada. La creatividad no es solo para artistas, es una fuerza vital que habita en todos. El impulso de imaginar, transformar, jugar, crear algo propio. Pero cuando en una familia la expresión fue reprimida, esa chispa creativa puede apagarse antes siquiera de nacer. Muchos padres crecieron en contextos donde la creatividad era considerada inútil, peligrosa o inmadura, donde soñar era una pérdida de tiempo, donde lo valioso era lo práctico, lo obediente, lo seguro. Y si ellos tenían un impulso creador, la música, la escritura, la danza, el diseño, incluso el simple placer de inventar algo nuevo, muchas veces lo abandonaron por necesidad o miedo. Esa renuncia deja una marca, no solo en ellos, sino en sus hijos. En estos hogares el mensaje invisible es claro: no hagas ruido, no llames la atención, sé razonable. Así, la expresión espontánea del niño, reír fuerte, dibujar libremente, inventar historias, empieza a ser corregida, minimizada, avergonzada. Y poco a poco, el niño aprende que crear no es seguro, que es mejor adaptarse que exponerse. El resultado es una generación de adultos con talento latente, ideas que no se atreven a compartir, miedo al juicio, bloqueos a la hora de empezar algo nuevo. Personas que sienten que lo que tienen dentro no vale la pena ser mostrado. Pero esa creatividad sigue ahí, esperando. Recuperarla no es solo hacer arte, es recuperar la voz, el cuerpo, el juego, la libertad de ser sin pedir permiso. Es permitir que lo que fue callado en generaciones anteriores encuentre su forma en ti. Y cuando te expresas con autenticidad, no solo sanas tu historia, también cumples el anhelo silencioso de quienes antes que tú no pudieron hacerlo. El viaje de individuación. Sanar las generaciones. Hay un momento en la vida en que ya no basta con sobrevivir, complacer o repetir. Algo dentro empieza a despertar. Una incomodidad, una pregunta, una voz que susurra: ¿quién soy yo más allá de todo lo que esperaban de mí? Ese es el inicio del viaje de individuación. Carl Jung definía la individuación como el proceso de convertirse en uno mismo, no en alguien perfecto ni ideal, sino en alguien auténtico. Significa despojarse de las máscaras heredadas, integrar las sombras rechazadas y abrazar el propio destino con responsabilidad y coraje. Pero este camino no comienza en el presente, comienza mirando hacia atrás. Porque sanar tu historia no es solo sanar tus heridas, es también dar un lugar a lo que no se vivió antes de ti. Es comprender que el dolor, los sueños negados y los patrones familiares no son cadenas inevitables, sino mensajes que esperan ser comprendidos y transformados. Cuando te atreves a cuestionar los mandatos familiares, no estás traicionando a tus padres. Estás liberando a la historia de la repetición inconsciente. Estás diciendo: gracias por lo que me diste,
que ahora yo sigo desde aquí. Este acto de conciencia es profundamente sanador, porque al vivir lo que ellos no pudieron, das sentido a sus sacrificios, y al integrar sus heridas dejas de ser su eco para convertirte en su evolución. La individuación no es un camino solitario, aunque a veces duela, es un acto de amor profundo, hacia ti mismo, hacia tus ancestros y hacia quienes vendrán después. Requiere valor, requiere verdad. Requiere mirar dentro sin huir, pero lo que se gana es incalculable. Paz interior, sentido de vida, coherencia, libertad y sobre todo, el profundo alivio de saber que ya no necesitas repetir lo que no es tuyo, que puedes escribir una nueva historia, que puedes ser tú, y al ser tú sanas hacia atrás y abres caminos hacia adelante. La liberación de la herencia psíquica. No podemos elegir la familia en la que nacemos, pero sí podemos elegir qué hacemos con lo que ella nos dejó. Cada uno de nosotros recibe una herencia psíquica, emociones no elaboradas, creencias limitantes, miedos antiguos, formas de amar, de sufrir, de vivir. No se trata solo de genética ni de educación, es una transmisión emocional y simbólica, muchas veces inconsciente, que moldea quién creemos que somos. Pero lo que heredamos no es un destino escrito, es un punto de partida. Liberarse de esa herencia no significa rechazar a la familia, ni cortarse de las raíces. Significa diferenciarse con amor, reconocer lo que es tuyo y lo que no, dejar de cargar con culpas que no te pertenecen, cuestionar ideas que ya no te sirven y sobre todo, elegir de manera consciente quién quieres ser a partir de ahora. La verdadera lealtad no es repetir los dolores de nuestros padres, es transformarlos en sabiduría, es honrar sus historias sin quedar atrapado en ellas, es atreverse a decir, esto me lo diste tú, pero ya no lo necesito. Ese gesto interno, aparentemente simple, puede romper cadenas de generaciones. Y aquí está lo más hermoso. Al liberarte tú, liberas también a los que vinieron antes, porque al integrar sus sombras, les das un lugar, les das voz, les das paz, que al mismo tiempo abres un camino distinto para los que vendrán después. No heredamos solo el miedo, también podemos heredar el coraje, y el acto más valiente es vivir tu propia vida con conciencia, sin repetir ciegamente, sin negar lo recibido, pero con el poder de elegir de nuevo. Eso es libertad, eso es madurez, eso es sanación. Hay historias que nos tocan vivir y otras que nos tocan transformar. Si llegaste hasta aquí es porque sientes, en lo profundo, que algo en tu historia familiar pide un cierre distinto, no desde la rebeldía ni desde el juicio, sino desde la conciencia madura de quien elige vivir de forma plena y verdadera. El pecado original de muchas familias no fue la maldad, ni el abandono, ni el error. Fue la vida no vivida, los amores que no florecieron, las decisiones no tomadas, la autenticidad que quedó sepultada bajo el deber, el miedo, la costumbre. Pero tú estás aquí, y eso significa que puedes hacer algo distinto. Cada vez que eliges hablar donde antes hubo silencio, sientes donde antes hubo negación, creas donde antes hubo represión. Estás escribiendo un nuevo capítulo, uno donde ya no eres solo el resultado de lo heredado, sino el autor consciente de tu propio destino. No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas hacerlo verdadero. Y en este proceso, recuerda, no estás solo. Muchos están despertando, muchos están cansados de repetir lo que ya no les pertenece. Muchos están buscando el coraje de decir, hasta aquí llegó el patrón, y desde mí empieza algo nuevo. Tu vida puede ser ese punto de inflexión, así que te invito desde el alma a mirar con amor tu historia, a honrar tu linaje sin ser prisionero de él, y a compartir en los comentarios qué parte de tu herencia emocional estás listo para transformar. ¿Qué capítulo quieres escribir a partir de hoy? El camino hacia el autoconocimiento no es fácil, pero es profundamente liberador. Y tal vez, al atreverte a vivir tu vida, estés sanando muchas otras que quedaron incompletas.